días. Sean bienvenidos a este seminario virtual de investigación del Instituto Nacional de Medicina Genómica. El día de hoy nos acompaña el doctor Emilio Córdoba Alarcón. El doctor Córdoba cursó la licenciatura de Biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo los grados de maestría y doctorado en ciencias en los departamentos de biomedicina molecular del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. A continuación, realizó una estancia postdoctoral en el Laboratorio de Proteómica Médica en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. A partir de 2005, colabora en las líneas de investigación de genómica del cáncer y genómica de enfermedades autoinmunes. Ha publicado 4 capítulos de libro y 42 artículos de investigación en revistas nacionales e internacionales del más alto impacto, tales como Nature, Cell, Journal of the American Medical Association, entre otras. Es parte del comité editorial de la revista oficial de los Institutos Nacionales de Salud en México, Clinical and Translational Investigation. Destaca su participación como miembro del Consorcio Sigma y como miembro fundador del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Ha dirigido 20 proyectos de tesis, que incluyen 4 de doctorado, 7 de maestría, 4 de especialidad y 5 de licenciatura. Desde 2007 es profesor del posgrado de Ciencias Biológicas de la UNAM y actualmente es investigador en Ciencias Médicas adscrito al Laboratorio Oncogenómica del INMEGEN y miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 2. Doctor Córdoba, sea bienvenido. Buenos días, mi nombre es Emilio Córdoba y yo les voy a hablar sobre la participación de los microRNAs en la selección de pacientes con leucemia mieloide crónica que podrían beneficiarse de una remisión libre de tratamiento. Para esto, primero debo señalar que la leucemia mieloide crónica es una neoplasia mieloproliferativa caracterizada por la presencia del cromosoma Filadelfia. Este es un producto de la translocación recíproca entre los cromosomas 9 y 22. Este tipo de leucemia presenta una proliferación exacerbada de células blancas pobremente diferenciadas en el torrente sanguíneo. La prevalencia de esta enfermedad a nivel mundial es de 1 a 2 individuos por cada 100.000 y representa el 15% de todas las leucemias en adulto. La tasa de muerte es de 0.3 por cada 100.000 individuos, también a nivel mundial. La leucemia mieloide crónica fue la primera neoplasia maligna en la cual una alteración genética se relacionó directamente con su patogénesis. Esto sucedió en 1960, en donde se identificó en un grupo de pacientes con leucemia mieloide crónica la presencia de un pequeño cromosoma 22. Este cromosoma se le denominó cromosoma Filadelfia debido a que fue en esta ciudad de los Estados Unidos donde fue identificado por primera vez. Más adelante se determinó que la procedencia de este cromosoma Filadelfia era debido a una translocación recíproca entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22. Esta translocación producía que el gen ABL del cromosoma 9 se fusionara con el gen BCR del cromosoma 22. Este gen de fusión, conocido como BCR-ABL1, produce una proteína quimérica del mismo nombre que presenta una actividad exacerbada de tirosincinasa. A través de esta actividad, la oncoproteína BCR-ABL1 es capaz de regular diversas vías de señalización intracelular como la de RAS, JAK-STAT, PI3K y también la vía de las integrinas. En este punto es importante señalar que más del 95% de los pacientes con leucemia mieloide crónica presentan al gen de fusión BCR-ABL1 y que la fase inicial de este tipo de leucemia, que es la fase crónica, es completamente dependiente en la actividad de la proteína BCR-ABL1. Estos dos eventos permitieron la generación de una terapia dirigida en contra de la leucemia mieloide crónica, terapia basada en el uso de inhibidores específicos de la función de tirosincinasa de BCR-ABL1. El primero de estos inhibidores en ser aprobados en el tratamiento de la leucemia mieloide crónica fue el imatinib. La función del imatinib es relativamente simple. En esta caricatura se puede observar la oncoproteína BCR-ABL1, la cual interactúa con el ATP
y a través de esta fuente de fosfato es capaz de fosforilar a sus proteínas blanco. Sin embargo, el imatinib interactúa con el dominio catalítico de BCR-ABL1 e impide la unión del ATP. Con esta inhibición, BCR-ABL1 es incapaz de fosforilar a sus proteínas blanco. Por lo tanto, las células leucémicas dejan de proliferar y posteriormente son eliminadas por apoptosis. Este fenómeno se puede observar en la caricatura que está en la diapositiva, en donde al diagnóstico una persona con leucemia amiloide crónica tiene un gran número de células leucémicas, las cuales van disminuyendo de manera paulatina con respecto pasa el tiempo bajo tratamiento con el imatinib. Importante señalar que la cuantificación de las células leucémicas se hace a través de determinar los niveles de expresión del transcrito BCRL-ABL1. En la actualidad existen ya 5 diferentes inhibidores de cinasa que han sido aprobados para el tratamiento de la leucemia amiloide crónica. Como lo mencioné hace un momento, el imatinib fue el primero de ellos, que fue aprobado en el 2001 como tratamiento de segunda línea y en el 2003 como tratamiento de primera línea. Posteriormente se generaron inhibidores de segunda generación como el nilotinib y el dasatinib y finalmente, de manera más reciente, los inhibidores de tercera generación que son el bosutinib y el ponatinib. Cada uno de estos inhibidores presentan diferentes fechas de aprobación y pueden ser fármacos de primera, segunda o, en el caso del ponatinib y el bosutinib, de tercera línea. La principal razón por la cual se han generado estos nuevos inhibidores de cinasa es que muchos de los pacientes con leucemia amiloide crónica pueden presentar intolerancia al imatinib, presentan algún contexto que les impide utilizar de manera adecuada el imatinib. Pero también, de manera más común, las células leucémicas, una vez que el imatinib está siendo utilizado bajo tratamiento, adquieren alteraciones, principalmente mutaciones en el dominio catalítico de BCR-ABL1 que generan resistencia al imatinib. Este fenómeno de intolerancia y el de resistencia ocurre en aproximadamente el 15% de los pacientes con leucemia amiloide crónica y son el uso de los inhibidores de segunda o de tercera generación permiten que los pacientes con resistencia al imatinib puedan ser tratados de manera exitosa. Independientemente de esta resistencia que se puede presentar en algunos de los pacientes con leucemia amiloide crónica, el uso de los inhibidores de cinasa es realmente exitoso en el tratamiento de la leucemia amiloide crónica. En esta gráfica se puede observar que la prevalencia de la leucemia amiloide crónica se ha mantenido relativamente constante a lo largo del tiempo. No así su tasa de mortalidad. Se puede observar que esta ha disminuido de manera notable posterior a el uso del imatinib y de los inhibidores, de los otros inhibidores de cinasa como tratamiento. Este éxito ha permitido que la tasa de sobrevivencia a 10 años de los pacientes con leucemia amiloide crónica pase de 20%, que ocurría antes del uso de los inhibidores, hasta el 80-90% en la época actual donde se utilizan los inhibidores. Este incremento en la sobrevivencia de los pacientes con leucemia amiloide crónica ha acercado la expectativa de vida de estos pacientes con la de cualquier persona sana. Esto ha generado que diversas personalidades estén proponiendo que la leucemia amiloide crónica ya no sea considerada una enfermedad mortal, sino una enfermedad crónico-degenerativa que puede ser controlada a través de un tratamiento adecuado. Por supuesto, es importante considerar que este tratamiento tiene que ser tomado de por vida, al menos hasta ahora. Y esto lleva a nuevas complicaciones. La primera de ellas es que, como muchos otros fármacos, los inhibidores de cinasa presentan diversos efectos adversos cuando se usan de manera prolongada. Estos efectos adversos pueden ser relativamente simples o
tener ya una naturaleza mucho más grave. En el caso, por ejemplo, del imatinib, los principales efectos adversos, no los únicos, pero sí los más frecuentes, es la retención de líquido y los calambres musculares. Para el caso de nilotinib, lo más común es el salpullido. Sin embargo, en el dasatinib se presenta el derrame pleural, un problema mucho más grave que un salpullido. Y en el caso del ponatinib se puede también presentar eventos de oclusión de arterias, hipertensión y también incremento en enzimas pancreáticas. Todos estos efectos adversos es una de las razones por las cuales este inhibidor solo tiene aprobación como tratamiento de tercera línea en pacientes con leucemia amiloide crónica. Adicional a los efectos adversos, los costos de estos medicamentos son realmente grandes. El imatinib sigue siendo hoy día el fármaco de mayor uso a nivel mundial en la leucemia amiloide crónica. Y en esta tabla les muestro los costos aproximados por persona en nuestro país. Eh, el imatinib de patente, generado por Novartis, tiene un costo anual aproximado de 500,000 pesos, mientras que el imatinib genérico, que viene de Canadá, afortunadamente ya existen 2 genéricos en el país. El de Canadá, insisto, su costo por persona anual es de poco más de 320,000 pesos, mientras que el imatinib genérico proveniente de la India presenta un costo de casi 170,000 pesos al año. Para darnos una idea de los costos que son generados en Secretaría de Salud, les muestro el gasto del IMSS en el 2018 por concepto de compras del imatinib, 85 millones de pesos. Esto, evidentemente, los costos tan elevados de los medicamentos, además de los efectos adversos, pues ha generado una nueva área de investigación en la leucemia amiloide crónica. Y esto es la remisión libre de tratamiento. ¿Qué significa la remisión libre de tratamiento? Básicamente es el que un paciente que está libre de las manifestaciones clínicas de una enfermedad cuando se encuentra bajo el tratamiento del imatinib, siga libres de estas manifestaciones después de haber retirado el uso del tratamiento. Esto, aunque parece sencillo, no ha resultado así y tiene mucho que ver con la biología de la leucemia amiloide crónica. En esta gráfica lo que quiero mostrarles es el seguimiento que se hace en los pacientes, el seguimiento molecular, en donde podemos ver de este lado el número de células leucémicas evaluadas a través de los niveles del transcrito BCR-ABL1 y esto con respecto al tiempo de tratamiento con el imatinib. En la inmensa mayoría de los pacientes se puede ver una respuesta adecuada al tratamiento con el imatinib, en donde al momento del diagnóstico los niveles del transcrito BCR-ABL1 son muy altos y estos empiezan a descender paulatinamente conforme pasa el tiempo en que el paciente es tratado con el imatinib. Después de cierto tiempo, insisto, en la mayoría de los pacientes, desaparecen la mayoría de las manifestaciones clínicas y conforme sigue descendiendo en los transcritos BCR-ABL1, llega un punto en que ya no son detectables por las técnicas convencionales que se tienen en la actualidad. En este punto, el paciente ya no tiene manifestaciones clínicas y ya no se ve el transcrito BCR-ABL1, se habla que el paciente se encuentra en remisión. No necesariamente que está curado, simplemente que la enfermedad ya no tiene una manifestación clínica. En un porcentaje cercano al 15% puede ocurrir un fenómeno de resistencia primaria al tratamiento, es decir, desde el momento que se coloca el imatinib, el paciente nunca responde, tiene que cambiar a cualquiera de los inhibidores de segunda o tercera generación, o puede también ocurrir que el paciente responde de manera inicial y luego adquiere alteraciones secundarias al tratamiento que generan una recaída. También estos pacientes van a cambiar de inhibidor. La parte importante en los que sí responden adecuadamente y se mantienen en remisión es que esta remisión pudiera estar supeditada a una enfermedad mínima residual, es decir, un número pequeño de células leucémicas que no son observables
con los sistemas de detección que tenemos ahora, pero que cuando se retira el tratamiento van a generar una recaída en la enfermedad. Existen varias propuestas para explicar la razón por la cual, eh, aún con el tratamiento del imatinib, pueden quedar un pequeño número de células leucémicas. El más aceptado es la presencia de células leucémicas madre o stem cells que tienen la capacidad de mantenerse quiescentes durante el tratamiento con los inhibidores de cinasa. En este sentido, dentro de las células leucémicas en un paciente, se ha observado que existe un grupo muy numeroso de células que presentan una proliferación activa y un grupo mucho menos numeroso de células que presentan una proliferación muy lenta y que presentan marcadores de células stem cells. Bajo condiciones de tratamiento con el imatinib, estas células stem cells se mantienen quiescentes, dejan de proliferar, mientras que las que presentan una proliferación activa son eliminadas por apoptosis. Mientras se siga el tratamiento con el imatinib, estas células stem cell permanecen sin proliferar. En algunos modelos experimentales se ha demostrado que inclusive la sobrevivencia de estas células es independiente a BCR-ABL1 y que presentan un gran número de proteínas de exclusión de fármacos. Sin embargo, cuando el imatinib se retira, estas células se reactivan y son capaces de generar una división asimétrica en el que se duplican a sí mismas y generan nuevas células leucémicas con proliferación activa. Aquí es donde viene la recaída de los pacientes. Esto ocurre en un número importante de pacientes en remisión de la leucemia mieloide crónica. Y esto es una de las principales complicaciones en la remisión libre del tratamiento. En esta tabla les muestro algunos estudios en donde se analizó la factibilidad de la remisión libre de tratamiento en la leucemia mieloide crónica. Importante señalar que la mayoría de estos estudios se ha realizado con participantes cuya remisión se debe al tratamiento con imatinib. Algunos pocos ya existen en donde esta remisión se debe al dasatinib o al nilotinib como fármacos de primera línea y también ya se ha analizado como fármacos de segunda línea. Uno de los hallazgos principales de estos estudios, por ejemplo, el EuroSky, en donde después de retirar el tratamiento y de un seguimiento de 2 años, se observa que el 49% de los participantes mantienen la remisión durante estos 2 años sin tratamiento alguno. Un estudio con un seguimiento más grande, más largo, el estudio STEAM, encontró que posterior a los 10 años de haber descontinuado el tratamiento, el 37% de los participantes siguen con remisión. Estos estudios en su totalidad lo que demuestran es que sí es factible retirar el imatinib en personas con leucemia mieloide crónica que se encuentran en remisión y que al retirarlo muchas de ellas seguirán manteniendo la remisión. Sin embargo, el otro hallazgo de estos estudios, que también es importante, es que un número importante de participantes, un número cercano al 50% de los participantes, van a perder la remisión, van a recaer en la enfermedad. Eh, También vale la pena mencionar que todos estos individuos que recayeron en la enfermedad después de descontinuar el tratamiento, todos ellos retomaron la remisión una vez que retomaron el medicamento, ya sea el imatinib, dasatinib o el nilotinib. Importante también es decir que la inmensa mayoría de las personas que recayeron lo hicieron dentro de los primeros 6 meses o máximo 9 meses después de haber descontinuado el tratamiento. Entonces, estos estudios nos señalan que sí se puede retirar el tratamiento y que el paciente siga sin manifestar la enfermedad de forma clínica. Sin embargo, que no todos los pacientes lo harán, y esto probablemente por la enfermedad mínima residual. Por esto, es necesario contar con marcadores que nos permitan seleccionar o identificar a aquellos pacientes en remisión que van a poder
retirar el uso de los inhibidores y seguir libres de la enfermedad. Y este es el objetivo de los resultados que les voy a mostrar a continuación, que básicamente fue la identificación de un panel de microRNAs que se pudieran relacionar con el mantener la remisión de después de descontinuar el tratamiento con imatinib. Para hacer este trabajo se generó una colaboración muy estrecha con la Clínica de la Leucemia Mieloide Crónica del Hospital de Especialidades del Centro Médico La Raza. Al inicio de este estudio se pudieron reclutar a 50 participantes, los cuales tuvieron que cumplir con varios criterios de inclusión, exclusión y, al ser este un estudio prospectivo, también criterios de eliminación. Dentro de los criterios de inclusión, consideramos solamente incluir a aquellos participantes que fueran diagnosticados en la fase crónica, en la fase inicial de la leucemia. Esto es porque ya sabemos que en etapas más avanzadas, la respuesta al tratamiento y el mantener la remisión durante largos tiempos de tratamiento es bastante problemático. Por lo tanto, para este primer estudio nos concentramos exclusivamente en aquellos pacientes que su diagnóstico fue en la fase crónica. Además, también consideramos que todos los pacientes tuvieran alimatinib como terapia de primera línea. Y el criterio de inclusión más importante es que cada uno de los participantes presentara un mínimo de 5 años en remisión. Como criterios de exclusión, el más importante es que no considerar a aquellos pacientes que, aunque presentaran 5 años de remisión, tuvieran algún tipo de falla, resistencia o intolerancia al tratamiento en algún momento previo a incorporarse al estudio. Todos los pacientes tendrían que estar con una respuesta adecuada al tratamiento. También excluimos a aquellos individuos que presentaran alguna enfermedad concomitante a la leucemia mieloide crónica. En cuanto a los criterios de eliminación, se eliminaron a los participantes que, dentro de estos 50, aquellos que dejaran de asistir a las visitas de seguimiento o que la calidad de la muestra fuera mala o su cantidad insuficiente para los análisis que se requieren para este estudio. Y finalmente, también se eliminaron a todos aquellos individuos que, por la razón que tuvieran, pidieran salir del estudio. Una vez que logramos completar este grupo de 50 individuos, el trabajo inició al momento en que cada uno de ellos dejó de tomar el imatinib. En ese momento se realizó una toma de muestra, 5 mililitros de sangre periférica, y se realizaron la misma toma de muestra los 3, 6, 9 y 12 meses posteriores a retirar el tratamiento. Este fue el tiempo que duró el seguimiento. A partir de cada una de las muestras tomadas a las 3, 6, 9 y 12 meses, se realizó un seguimiento hematológico, citogenético y molecular, que nos permitiera separar a nuestros participantes en aquellos que mantienen la remisión después de retirar el tratamiento y aquellos que recaen en la enfermedad. A lo largo del seguimiento, tuvimos que eliminar a 19 participantes por cualquiera de los eventos que mencioné anteriormente. De los 31 que se mantuvieron dentro del estudio, 25 mantuvieron la remisión, mientras que 6 la perdieron y por lo tanto presentamos una recaída. Una vez que contamos con esta separación de nuestros participantes en estos dos grupos, entonces se tomó la muestra del tiempo cero, la muestra al inicio del estudio, se extrajo RNA tal con la técnica de Trisol y luego se evaluaron los niveles de microRNAs utilizando el microarreglo Virna 4.0 de Affymetrix. Después de diversos criterios de calidad de los microarreglos, se hicieron los análisis para obtener una lista de microRNAs con expresión diferencial entre el grupo de remisión y el grupo de recaída. Adicionalmente, se identificaron los genes blanco utilizando sistemas bioinformáticos, los genes blanco de cada uno de los MIRNAs diferencialmente expresados,
así como un análisis de enriquecimiento de vías. Finalmente, algunos de los Mirnas que presentaron expresión diferencial fueron validados por la técnica de RT-PCR en muestras independientes. En esta tabla les muestro los datos clínico-demográficos de los 31 participantes. Como lo mencioné hace un momento, 25 mantuvieron la remisión y 6 presentaron una recaída. Del grupo de remisión, 14 fueron hombres, 11 mujeres, y del grupo de recaída, 2 fueron hombres, 4 mujeres. Todos los participantes, tanto de remisión como de recaída, presentaron el cromosoma Filadelfia. Todos fueron tratados con la misma dosis de imatinib, 400 miligramos por día, hasta antes de iniciar el estudio. Y como criterio de exclusión, todos ellos presentaron al menos 5 años en remisión. De la misma forma, los 25 participantes en remisión y los 6 en recaída presentaron un nivel bajo en el índice pronóstico EUTOS. Ya de manera particular, para los pacientes en recaída, 4 de estos participantes presentaron la recaída en el primer trimestre de seguimiento y 2 en el segundo trimestre de seguimiento. Importante señalar que los 6 participantes que perdieron la remisión la recuperaron al momento de retomar el tratamiento con el imatinib. Lo primero que se hizo fue un análisis de componentes principales, en donde podemos observar en la elipse azul las muestras que corresponden a los pacientes que presentaron recaída, y en esta elipse rosa las muestras de los pacientes que se mantuvieron en remisión después de retirar el tratamiento. Aunque observamos que varias de las muestras de recaída y remisión se traslapan en una zona de la gráfica, es claro que la mayoría de las muestras en remisión y las muestras en recaída están agregadas en una zona diferente de la gráfica, lo cual nos señala que existen diferencias importantes en los niveles globales de expresión de los microRNAs. El siguiente análisis que hicimos fue ya generar la lista de microRNAs con expresión diferencial. Para ello, consideramos todos aquellos Mirnas que presentaran un cambio de su expresión mayor a 1.2, ya sea en ganancia o pérdida de expresión, y que este cambio tuviera un valor de significancia de P menor a 0.001. Bajo estas condiciones, se obtuvieron 18 Mirnas con pérdida de expresión en los pacientes en recaída con respecto a las personas en remisión, y solamente un microRNA presentó una ganancia de expresión en los participantes con recaída. En esta gráfica del volcano les señalo los 5 Mirnas que presentaron los niveles más bajos de pérdida de expresión. Está el MIR 67785P, el 6124, 71075P, 197.5P y el MIR 6819. En cuanto al único Mirna que ganó expresión, se trata del 147B. A continuación, se realizó un análisis no supervisado para generar un mapa de calor, en donde podemos ver los Mirnas ordenados en forma de lista, en donde los recuadros, cada uno de estos recuadros corresponden a las muestras en remisión en color azul y de recaída en color amarillo. Los recuadros verdes son la pérdida de expresión, los rojos la ganancia de la misma. Lo que podemos observar en este mapa de calor es que la mayoría de las muestras en remisión se agregaron de manera cercana, mientras que la mayoría de las muestras de recaída también se lograron agregar con los niveles de expresión de los Mirnas. Importante que hubo una muestra de remisión que se agregó con las de recaída y una muestra de recaída que se agregó con las de remisión. Este mapa de calor es una sugerencia muy fuerte de que los niveles de expresión de los Mirnas sí nos pueden servir para identificar
Las personas que al descontinuar el tratamiento van a continuar manteniendo la remisión. Posterior a este análisis, lo que se hizo fue la identificación de los potenciales genes regulados por cada uno de estos mirnas. En este sentido, tenemos en este eje el número de genes blancos potenciales, porque fue base a análisis de bioinformático, y de este lado tenemos los mirnas que presentaron una expresión diferencial entre ambos grupos. Aquí les coloco en otro color de letra los mirnas que presentaron el mayor número de blancos potenciales. Destaca el MIR 6124, el MIR 1205P y por supuesto también el MIR 6165, 67785P y finalmente el 67165P. Esto simplemente nos da una idea de cuántos son los genes blancos que presentan estos mirnas. A continuación, se realizó un análisis de enriquecimiento de vías. Este primer análisis se usó cada mirna de forma individual. Entonces, ahora tenemos de este lado los mirnas diferencialmente expresados. Sobre este eje se coloca el número de genes que están enriqueciendo cada una de las vías graficadas y aquí abajo se encuentra la leyenda de a qué corresponde cada vía. Por ejemplo, aquí tenemos el círculo verde que corresponde a RAS, el círculo azul que corresponde a adherencia celular. Les marco de nueva cuenta aquellos mirnas que presentaron el mayor número de vías enriquecidas y el mayor número de genes que enriquecen estas vías. De nuevo, importante el 67785P que nos había salido en el análisis anterior, el 12075P también y el 6124. Estos son los mirnas que presentan un mayor enriquecimiento de vías. Pero también la parte importante es las vías que son enriquecidas. Muchas de estas vías tienen que ver con sistemas carcinogénicos como es RAS, como es la vía de las mapsinasas, la parte de FOXO, la aceleración de P53 y por supuesto la desregulación transcripcional en cáncer. A continuación repetimos este análisis de enriquecimiento de vías, pero en este caso se analizaron la totalidad de los genes blancos que potencialmente son regulados por estos mirnas, que fueron 2.580 genes blancos. Y en esta parte podemos observar que la vía que más importantemente se vio enriquecida son las vías de cáncer, ¿sí? Seguidas por las de rhabdosinasa, RAS y adhesión focal. Y en general, casi todas las vías enriquecidas por estos genes blancos tienen que ver de una u otra manera con el desarrollo del cáncer. A continuación, para tener una idea un poco más clara o más sugerente de cuáles de estos mirnas diferencialmente expresados pudieran ser los más valiosos candidatos, hicimos un análisis de interacción de los genes blancos regulados por estos mirnas. En este mapa de interacción, lo que tenemos aquí, por ejemplo, es un mirna diferencialmente expresado, aquí está otro mirna diferencialmente expresado, y aquí hay otro mirna diferencialmente expresado, y así sucesivamente. Estas esferas que tenemos aquí son los genes potencialmente regulados por este mirna. De la misma forma, aquí tenemos los genes potencialmente regulados por este mirna. De manera importante, estos genes son los que son potencialmente regulados por este y este mirna. Y tenemos estos otros genes que son potencialmente regulados por este y este mirna. Cuando hacemos un acercamiento a los mirnas que presentan mayor número de genes regulados entre sí, nos encontramos estos 5. El MIR 6124, el 12005P, 6086, 67785P, 68315P. Y es fácil observar, aquí tenemos el Mirna 6124, que presenta blancos en común, que son estos, con el 12075P, también con el 6086,
con el 78,5P y puede incluso tener con el 68,31. Este análisis de alguna manera nos señala que estos genes no solamente presentan una expresión diferencial entre los grupos de recaída y los de remisión, sino que comparten alguno de los genes blanco. Y esto nos podría estar señalando que pueden regular procesos celulares, procesos biológicos similares, y por lo tanto que su cambio en expresión entre un grupo y otro no es solo un artefacto de lo que estaríamos viendo. Posterior a este análisis un poco cualitativo, nos fuimos a un análisis más cuantitativo de los mirnas diferencialmente expresados que presentan blancos en común. En este mapa de calor podemos observar el número de genes que son regulados por cada uno de estos mirnas de forma común. Y entonces, en la paleta de colores, tenemos que los colores azules presentan pocos genes regulados en común. El color rojo es el de mayor número de genes regulados en común, 25, y podemos tener también color naranja y color amarillo. Y lo que observamos, les señalo nuevamente los 5 microRNAs que presentan un mayor número de genes regulados en común. A destacar el 6124, el cual pues presenta una gran cantidad de genes regulados en común con un muy buen número de mirnas. Aquí tenemos uno en rojo, 25, amarillo, amarillo. Lo mismo pasa con el Mirna 12075P. ¿Sí? Y entonces esto, insisto, nos da una idea que probablemente estos 5 Mirnas presentan participación en procesos biológicos en común. Volvimos a repetir el análisis de enriquecimiento de vías, pero ahora solamente utilizamos los genes blancos de los mirnas que presentaron un mayor número de genes regulados en común. En este nuevo análisis encontramos otra vez algunas de las vías importantes relacionadas con cáncer. La vía RAS, la vía de adhesión focal, la de regulación transcripcional en cáncer y la vía de señalización en FOXO. Por supuesto, aparecieron nuevas vías como la del AMP cíclico, y guías de axones. Teniendo en consideración algunas de las características que evaluamos, como el número de potenciales genes blanco, las vías de señalización enriquecidas y los blancos en común con otros mirnas, optamos por validar estos 3 mirnas: el MIR 67785P, el MIR 6124, y finalmente el MIR 6086. Lo que observamos en esta validación por PCR en tiempo real es que únicamente el MIR 67785P mantuvo el cambio significativo, en el sentido que hubo una menor expresión de estremirna en las muestras que presentaron recaída con respecto a las muestras que presentaron la remisión. Esta parte nos habla de algunos de las limitantes de nuestro estudio, el número de muestras. Al final del día, solo tenemos 25 muestras que mantienen la remisión y 6 muestras que presentan recaída. Evidentemente, necesitamos incrementar nuestro tamaño de muestra para poder tener datos mucho más precisos de las observaciones que estamos viendo. Sin embargo, lo que queda claro es que analizar los microRNAs en células sanguíneas, en células blancas de torrente sanguíneo, sí nos permite evidenciar cambios en expresión de los microRNAs en las personas que mantienen la remisión con respecto a las que presentan la recaída. ¿Cómo explicar esto? Porque al final del día, lo que estamos nosotros analizando son células independientes a las células leucémicas. Hay varios modelos, hay varios hallazgos experimentales que quisiera resumir aquí, en donde se sabe que en la leucemia mieloide crónica existen nichos especiales dentro de la médula ósea, en donde ocurren las células leucémicas STEM,
las células stem cell leucémicas, y que estas están muy agregadas con las células leucémicas en proliferación activa. Dentro de estos nichos también ocurren un gran número de células normales del microambiente. Cuando el paciente es tratado con el imatinib, lo que sabemos es que las células leucémicas en proliferación activa son eliminadas rápidamente, mientras que las stem cell leucémicas se mantienen activas, se mantienen vivas. Evidentemente, también las células normales. En este punto, en donde las células leucémicas han sido eliminadas, la mayoría, salvo las stem cells, es posible que haya una comunicación entre estas células stem cell leucémicas y las células normales del microambiente. Muchos de ellos, estamos hablando de la médula ósea, son leucocitos. Esta comunicación entre una y otro tipo de células genera modificaciones en la expresión de una gran cantidad de RNAs, pero en nuestro estudio en particular creemos que este cambio de expresión impacta en los microRNAs. Y esto es lo que nos permite identificar miRNAs diferencialmente expresados en leucocitos, que de alguna manera están en interacción con las células stem cell leucémicas. Ahora bien, es importante señalar que así como hay esta comunicación entre las células stem cell leucémicas y las células del microambiente, también es muy factible que haya comunicación a través de exosomas, que haya salida de exosomas de estas células stem cell leucémicas, y que entonces sería bastante interesante analizar cambios de expresión a nivel de biopsias líquidas, es decir, cómo están los ácidos nucleicos en plasma sanguíneo, y que esto nos pudiera dar una pista mucho que sinergice con estos datos que estamos mostrando. Y ahora no solamente analizar microRNAs, sino en general RNAs no codificantes diferencialmente expresados. Ya para terminar esta charla, pues la máxima o la conclusión principal del trabajo es que definitivamente es factible que el conocer los niveles de expresión de microRNAs en células de la sangre nos puede ayudar en seleccionar aquellos pacientes en remisión que se pueden beneficiar de una remisión libre del tratamiento. Evidentemente, como lo mencioné hace un momento, este estudio tiene un gran número de limitantes, no solamente el tamaño de muestra, algunos otros, como es habernos restringido exclusivamente a los microRNAs y no estudiar RNAs codificantes y no codificantes en general. Y por supuesto, y esto es algo que también tiene que ver con el entorno en el nicho, en la médula ósea. Es muy probable que existan ciertos tipos celulares, particularmente células del sistema inmune, que nos puedan aportar mayor información que analizar los cambios de forma global en leucocitos. Hasta aquí dejo la charla y cualquier comentario, con gusto lo contestaré en línea, sin problema alguno. Muchas gracias.